Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a darle una segunda vida a una vieja sartén para convertirla en un práctico frutero. ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es limpiar muy bien toda la suciedad que pudiese tener tanto por dentro como por fuera. Mi sartén tenía dos agarraderas, aquí se las he retirado y han quedado los orificios. Los vamos a utilizar para hacer las asas. Una vez ya la tenemos lista, lo primero que tenemos que hacer va a ser aplicarle una imprimación que sea todoterreno y sirva para metal. Podemos aplicarla tanto con pincel como con esponja. Si lo hacéis como yo, con esponja, a pequeños toquecitos tanto por el interior como por el exterior, y la dejaremos secar muy bien. Voy a empezar pintando el interior y voy a utilizar pinturas tiza, pero podéis utilizar pinturas acrílicas perfectamente. Yo utilizo estas pinturas tiza por los colores que tengo. Voy a ir aplicando los dos colores con la misma esponja, sin limpiarla, y así se van a ir integrando, y con otra esponjita que esté limpia terminaré de difuminar. Para el centro de la sartén voy a incluir otro color, el color marfil, y así esa zona de ahí la aclararé un poquito más. Hola, ¿qué tal? ¿Os gusta lo que estáis viendo? ¿Sí? ¿Y aún no estáis suscritos? ¿A qué esperáis? Para vosotros es fácil y gratis, y a mí me ayudaréis muchísimo. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse, y muy importante que activéis la campanita de lado en todas las notificaciones, y así YouTube os enviará un aviso con cada vídeo nuevo que vaya subiendo y no os perderéis ninguna de las ideas. Muchas gracias. Para pintar el exterior, el primer color que voy a aplicar es el marrón chocolate. Como veis, el borde no lo estoy pintando, eso ya irá después de otro color. En la zona que hemos pintado de marrón chocolate voy a hacerle un decapado, y lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle cera. Podemos utilizar restos de una vela o de este tipo de cera que utilizamos en las manualidades. Si no tenéis de esta cera, también podéis utilizar cera de los zapatos, incluso la cera para abrillantar y pulir los muebles. Que sea incolora la cera que tengáis. Voy a ir aplicándolo en las zonas donde después quiero que se levante la pintura. Con la cera lo que conseguimos es que la pintura que apliquemos después no se adhiera a la superficie y a la hora de lijar nos sea más fácil. Paso a aplicar el siguiente color. Yo voy a utilizar un color cielo, un azul clarito, y lo vamos a dejar secar muy bien. Una vez se nos ha secado, pasamos a hacer el decapado, y con una lija de grano fino vamos a ir dando por toda la pintura a azul. Y ya veis lo fácil que sale el decapado, eso es porque hemos aplicado la cera. Pasamos a pintarle el borde, y lo primero que voy a hacer es por la parte interior voy a marcarle 1 centímetro todo alrededor. Y en este centímetro que acabamos de marcar voy a colocarle cinta de carrocero, cinta de pintor, masking, como lo conozcáis en cada país, para ayudarme a que esa línea me quede recta. Y ahora ya pasamos a pintar todo el borde. Yo estoy utilizando un color carmín. Y como veis, por aquí por la parte de fuera tenemos que ir con un poquito más de cuidado para no pasarnos del borde. ¿Que le podría haber puesto una cinta? Pues sí, pero bueno, no se la he puesto, así que me toca ir con un poquito de cuidado.
Cuando ya esté más o menos seco, ya podemos retirar la cinta de carrocero y el borde lo tendremos terminado. En la parte interior, por el borde, vamos a hacer unas ramas sencillitas. Y lo primero, pues nos lo marcamos con un lápiz. Y con pintura verde y un pincel liner muy finito, vamos a ir dibujando esas ramas. Y una vez ya tenemos marcadas las ramas, cogemos un pincel pequeño pero un poquito más gordito que el anterior y vamos a engordar alguna de las ramas. Un pincel que sea redondito pero con punta y vamos a dibujarle unas pequeñas hojas. Ponemos la puntita del pincel, presionamos y levantamos. Con un pincel angular vamos a sombrear la zona roja, tanto por fuera como por dentro. Humedecemos el pincel en agua, mojamos la pintura en marrón chocolate y extendemos para que se reparta por todo el pincel. Y vamos pasando por el borde. Al interior le voy a hacer unas salpicaduras con los colores que he utilizado en toda la sartén. El rojo, el verde, el marrón chocolate y el azul cielo que pinté el exterior. Con una gotita de pintura y la aguamos. Mezclamos y con un pincel en forma de abanico, también podríamos utilizar un cepillo de dientes viejo, vamos a ir haciendo las salpicaduras. Con un rotulador permanente o bien blanco o negro, como más os guste, yo lo voy a utilizar blanco para que destaque un poquito, vamos a hacerle un falso pespunte por el borde. Pues así es como está quedando y ahora toca proteger todo el trabajo. Yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate. Podéis utilizar el barniz que tengáis en casa y el acabado que le queráis dar, mate, satinado o brillo. Yo creo que para este estilo de pintura country el mate es lo que mejor le va. Así que, como es en spray, lo voy a hacer fuera de cámara, le voy a aplicar 2 capas y dejaré secar entre capa y capa y ya solo nos quedará colocarle las asas. Para hacer esta asa yo voy a utilizar alambre, esto es cobre, es el interior de cables de la luz, ¿vale? Que lo pelo, le quito la funda y me quedo con el interior. Y aquí tengo collares, voy a utilizar cuentas de color arena, color verde y azul. Y entre medias colocaré estas otras bolitas metálicas. Tenéis que aseguraros de que el alambre que tengáis pase por el agujerito de vuestras bolitas. Y lo primero que vamos a hacer va a ser esta parte de aquí, insertando todas las cuentas. Una vez ya tenemos todas las bolitas pasadas, aquí vamos a dejar unos 5 centímetros y aquí otros 5. Y cortamos.
otro trozo de alambre y cogemos unos 45-50 centímetros más o menos. Más vale que nos sobre que no quedarnos cortos. Y lo que vamos a hacer es en la parte del centro coger un lápiz y vamos a hacer espirales. Yo le he dado 7 vueltas y ahora vamos a abrirlas. Pues ya lo tenemos de la misma medida y ahora vamos a curvar esta parte y vamos a unir esta pieza con esta pieza enrollando el alambre por aquí y por aquí. Le podéis dar la forma que queráis, yo lo voy a hacer redondito. Y ahora ya lo colocamos en el frutero. Pues este es el resultado y las asas aguantan sin deformarse perfectamente nuestra sartén. Ahora vamos a comprobar si poniéndole la fruta también resisten. Y ya veis que aguanta perfectamente. De manera fácil y con solo un poquito de pintura cambiamos el aspecto y la utilidad de una vieja sartén, luciendo un bonito frutero. Espero que esta idea os sirva y os guste. Si es así, pues simplemente regalarme dedito arriba y compartir este vídeo en vuestras redes sociales si pensáis que le puede gustar a alguien más. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.